Wow. Entonces no puede ser, dicen por ahí, que yo profetice en lengua y critique en español. No puede ser que yo soy el más santo, el más correcto, pero yo me hago irresponsable con las deudas que tengo. Ay, 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 ay. Entonces, Fuerte. varias de las etiquetas que nosotros tenemos como cristianos es que somos mala paga, es que somos criticones, es que tenemos... Hay gente en los barrios que cuando tú le preguntas cuál es el cristiano del barrio, ese, pero tienen malos testimonios, malas conductas. Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión a las Naciones. El día de hoy nos sentimos gozosos, contentos, porque Dios te va a hablar. Hoy tenemos un invitado especial que viene con una revelación, con un tema que va a despertar esa área espiritual en ti, que tú entiendes que necesitas para poder caminar en fe, para poder dimensionarte, para poder poner a accionar lo espiritual en tu vida. Así que presta tus oídos a esta palabra que va a ser suelta el día de hoy, que vas a albergar para ser bendecido. Vamos a dejar que nuestro invitado se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, hermano. Estamos bien por la gracia de Dios, su misericordia que nos tiene de pie, que nos sustenta, su amor que no nos deja, que nos levanta cuando caemos y que nos restaura cuando nos volvemos nada, porque eso somos, dice su palabra, que cuando Él se enoja con el hombre se recuerda de que el hombre es polvo. Wow. Y por eso Dios no contiende con el hombre, no va a contender para siempre, porque Wow. su amor va a ser siempre más grande, más inmenso, más fuerte que nuestras debilidades. Dios mío. Hay muchas personas, jóvenes hoy en día, sabes que nuestros ancestros, existe algo que se llama tradición oral y también está la Biblia, la tradición escrita, que nos revela experiencias espirituales que tuvieron hombres. Amén. Y el sonido todavía sigue llegando a esta generación. Amén. Y muchos se han desligado de creer en este poder, en esta manifestación, porque entienden que Dios no puede hacerlo con ellos. Dicen, ya, eso fue para el Antiguo Testamento o para lo que vivieron los discípulos. Conmigo no puede pasar una experiencia espiritual o quizás no puedo vivir. Eliminan la parte de una posibilidad de vivir en el Espíritu. Y el día de hoy sé que has traído un tema muy importante y nos gustaría que nos ayude a las generaciones de hoy en día a entender cómo vivir en el Espíritu, cómo ser un hombre espiritual. Bendito Dios. Bueno, lo primero es que la Biblia menciona 3 categorías de hombre. Okay. El hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando la Biblia habla del hombre carnal, está refiriendo al hombre que es impulsado, que es manejado por los deseos de la carne. Es el hombre que se guía por sus emociones, por sus impulsos, sin pensarlo. Es el hombre carnal. Pero está el hombre espiritual. ¿Y cuál es el hombre espiritual? Es el hombre filosófico, es el hombre lleno de conocimiento, lleno de sabiduría humana, y que esta sabiduría no lo ayuda, vamos a decir, a no darle rienda suelta a su vida, pero esto no evita que necesite conocer a Dios, conocer al Espíritu de Dios, que es el que hace la transformación real y hace que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, cuando hablamos de este hombre natural, Pablo lo describe
en la carta a los Corintios, capítulo 2, Pablo habla de este hombre y Pablo habla de él y dice, yo no vine con ustedes con humana sabiduría. Él dice, yo pudiera venir con ustedes con la sabiduría del hombre natural que soy. Ay, Santi la tenía él. Claro, Pablo alcanzó mucho porque era un hombre preparado. Por eso él alcanzó a muchas naciones. Sí. Entonces él decía, yo con la sabiduría que tengo humana pudiera llegar a ustedes, pero yo no soy humano. Yo no soy natural. Yo soy espiritual. Yo soy un hombre espiritual. Entonces, ¿qué pasa con el hombre natural? Que no puede discernir las cosas del espíritu. Porque no tiene el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa con relación a vivir una vida espiritual? Cuando nosotros comenzamos a indagar en la Biblia, que las enseñanzas de Jesús, y cuando habla de un hombre espiritual, no habla per se de este hombre lleno de unción, lleno de gloria, lleno de manifestación de Dios. No habla de esto. Por eso te hice esta pregunta, porque hay una confusión. Claro, hay mucha confusión en eso. Sí, hay personas que entienden que ser un hombre espiritual es ser un querubín con alas. No. Que está totalmente en una transfiguración eterna y que anda Amén. por las calles así. Está bien. Vamos a empezar con Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir, es nuestro patrón, Jesús. Jesús era un hombre espiritual. Sí. ¿Cuántas veces nosotros vemos a Jesús danzando y hablando en lengua? No la ponga difícil. Es que, yo te decía el otro día, tenemos que empezar con la base que es Cristo. Sí. La Biblia menciona 2 veces que Jesucristo habló en lengua. Primero, cuando iba a resucitar la niña. Al menos que yo recuerde, esas dos, la niña que dijo, Talita Kumi, y la Biblia lo traduce. ¿Por qué lo traduce? Porque él no estaba hablando español. Igualmente, cuando estaba en la cruz, en su momento más difícil, ¿qué dijo? Elí, Elí. Entonces, incluso los que estaban ahí pensaban que él estaba llamando a Elías porque él estaba hablando en otras lenguas que no eran humanas. Entonces, el primer patrón que nosotros tenemos, que es Cristo, no vivía danzando y hablando en lenguas. Y estaba lleno del Espíritu. Porque cuando él fue bautizado, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu como paloma sobre él. Es más, dice la palabra de Dios, hablando Jesús, citando Lucas, que había un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo, piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, este Simeón, que es un hombre espiritual, guiado por el Espíritu de Dios, en los tiempos de Jesús, no era el hombre espiritual que nosotros entendemos hoy en día. Entonces, ¿dónde empieza este concepto de hombre espiritual? En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto. ¿Qué pasó? Que hubo una manifestación del Espíritu, pero pasa algo, que ellos empezaron a hablar, vino el don de lengua sobre ellos, antes de que el Espíritu Santo descendiera. En el orden bíblico dice que ellos recibieron primero el don de lenguas. Y después vino el Espíritu y empezaron a hablar lenguas, pero no era Shakira saca la manta, Rakbo saca la bazuca, no. Ellos estaban hablando la lengua de los israelitas que vivían en otros lugares y que hablaban esa lengua de los otros lugares. Entonces, por eso es que ellos se sorprenden y dicen, pero ellos están hablando la lengua de nosotros. ¿Entendiste? Entonces, aquí empieza la falacia del hombre espiritual que nosotros tenemos hoy en día. De que este desorden de esta gente que yo creo, tengo que hacer la salvedad, yo hablo en lenguas, yo danzo en el espíritu, pero eso no es lo que me identifica como un hombre espiritual. Ese es el problema. Ya estamos entrando estamos desmontando la idea de que el hombre espiritual es aquel que anda todo el tiempo demostrando físicamente a través de acciones que de algún modo representan lo espiritual para el hombre. Un ejemplo, podemos ver a alguien hablando en lenguas todo el tiempo, en la calle, en todo el lugar, y los inconversos no entienden lo que pasa. No entienden lo que pasa. Pero el cristiano que tiene esta mentalidad dice, este es un hombre espiritual. Mas, sin embargo, Cristo trataba de algún modo de llegar de una manera que cada quien entendiera. Una persona se confundió y dijo, no, porque él hablaba en parábolas. Sí, pero hay un misterio.
Cuando él habló de la parábola del sembrador, allí habían sembradores. Amén. Siempre él trataba de ponerlo a un nivel que también el otro tuviera la opción de poder comprender qué era lo que el Espíritu quería revelar. O sea, que el hombre espiritual no es aquel que es tan profundo que la humanidad no se le puede ser revelada la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, dice Pablo hablando, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, el Espíritu de Dios que la gente manifiesta, o el Espíritu, no vamos a decir el Espíritu de Dios, el Espíritu que la gente manifiesta hoy en día, lo que trae es confusión. Lo que trae es desorden. Wow. No trae beneficio alguno. ¿Por qué? Porque eso no es ser espiritual. Son dones del Espíritu en desorden. Entonces no es lo mismo. Entonces vamos a desencajar. El hombre espiritual, dice Pablo, es guiado por el Espíritu. Y dice Pablo en la carta a los Romanos, el hombre de Dios es guiado por el Espíritu. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Es decir, los que son hijos y son espirituales son guiados por el Espíritu. Esta es la característica, este es el concepto real de lo que es ser espiritual. ¿Cuál? Número uno, es guiado por el Espíritu. Y cuando decimos que es guiado por el Espíritu es que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando decimos que es guiado por el Espíritu es porque su vida refleja el fruto del Espíritu. Ahora, ¿dónde está la cuestión? Dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, todo el que cree, aunque no sea espiritual, le siguen esas señales. Entonces, la gente cree. ¿Cuántos milagros nosotros vemos a diario? No necesariamente tiene que ser alguien espiritual o guiado por el Espíritu. Ese es un tema peligroso. Entonces, a la iglesia no le gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque a la iglesia prefiere andar en el sensacionalismo, ¿verdad? Prefiere andar en el desorden que hay hoy en día de tanta gente haciendo cosas y diciendo Dios me ha dicho, Dios está haciendo, pero su conducta, su vida no refleja el fruto del Espíritu. Entonces no puede ser, dicen por ahí, que yo profetice en lengua y critique en español. No puede ser que yo soy el más santo, el más correcto, pero yo me hago irresponsable con las deudas que tengo. Entonces, varias de las etiquetas que nosotros tenemos como cristianos es que somos mala paga, es que somos criticones, es que tenemos... Hay gente en los barrios que cuando tú le preguntas cuál es el cristiano del barrio, pero tienen malos testimonios, malas conductas. Hay algo que he entendido a través del tiempo en esa revelación, y es que nuestro testimonio identifica y valida si somos hombres espirituales. Exactamente. Alguien una vez dijo predicando, porque la tierra ni los hombres determinan cuando un hombre es un hombre de Dios o espiritual. Eso lo determina el cielo. Se quemó en el examen. Porque Jesús vino para dar testimonio a los hombres. Es el punto. De tal manera que tú en el cielo eres validado, pero también tienes que ser validado en la tierra. Entonces hay personas que son tan espirituales que solo quieren espiritualizar lo espiritual. No sé si tú me entiendes. Amén. Lo que quiero decir es que ellos viven una vida desenfrenada, una vida de desorden, y entonces yo puedo seguir orando, hablando en lengua y ministrando. Entonces y no le pago al banco, maltrato a mi esposa, le hablo mal a mis hijos y doy mal testimonio por el lugar donde vivo. Entonces, ¿qué pasa? Los demonios no tan solo toman en cuenta tu vida espiritual, tanto así que los hijos de Seba una vez fueron a reprender en el nombre de Jesús y ellos ni existían en lo espiritual. No. O sea, que esto no se trata... No tienen un conocimiento, no tienen una autoridad, una validación. Estoy orando, estoy ayunando, pero estoy haciendo muchas malas acciones. Y eso hace que mi oración y mi ayuno no existan en el mundo espiritual. Amén. Entonces, ¿tú crees que alguien que se considera espiritual tendrá una validación del cielo con una mala conducta? Ahí es que está el asunto, que no pasa del techo de la oración. Entonces, no es cuestión de danzar o hablar en lenguas. Cuando la Biblia, cuando Pablo, por ejemplo, cuando Jesús habla del hombre espiritual, habla de alguien con una conducta diferente al mundo. Entonces yo le decía ahorita, los dones, la manifestación del Espíritu es parte del que cree, es parte del que está ungido. ¿Entiende? Entonces a veces la gente conoce de Dios, ¿verdad? Tiene un llamado de parte de Dios, se somete a Dios, Dios lo unge, pero después su vida entra en desorden. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos hombres de Dios que tenemos hoy en día? O sea, que hay gente que sí Dios tenía planes con ellos. Claro. Ellos fue que cambiaron el rumbo de la historia. Claro. Con sus actitudes, con sus acciones. Es así. Pero tenemos a Saúl. La gente cuando pone a David y a Saúl, creen como que David tenía preferencia que Dios tenía preferencia con David, porque David
Dios lo amaba, y no es así. Cuando Dios eligió a Saúl, que fue Dios que lo eligió y que lo puso, Lo estaba amando en ese momento. la Biblia dice Sí. las cualidades de Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? Se desvió en el camino. El problema fue él, nunca fue Dios. Entonces el problema no es Dios, porque ¿a quién Dios va a llamar? Es a los que están dentro, a los que quieren servirle. Dios no va a llamar a otro, Dios va a llamar a un humano, no va a llamar a ángeles. Entonces Dios no es responsable de lo que hagan los ungidos, los supuestos hombres de Dios. Dios mío. Y eso es lo que la iglesia no quiere entender. Por eso no se pueden cuestionar los hombres de Dios. Por eso no se pueden entrar en tela de juicio. Ah, que tiene tantos años de ministerio. Vamos a respetar lo que Dios ha puesto sobre ti. Pero si tú estás en mala conducta, ¿qué hay que hacer contigo? Un ciego, decía Jesús, no puede guiar a otro ciego. Así mismo. Entonces, si usted, vamos a honrarlo, no lo vamos a bochornar, no lo vamos a desacreditar, no vamos a hacer de usted una burla, pero si usted está mal, usted hay que sentarlo, usted puede tener 30, 40 años del ministerio. Wow. Entonces, las cualidades de un hombre espiritual, ¿cuáles deben ser básicamente las cualidades de un hombre espiritual? Bueno, yo decía ahorita, es guiado por el Espíritu. Número 2, en su conducta se refleja el fruto del Espíritu. Pablo le decía a los corintios, ustedes dicen que son de Pablo y que son de Apolo, pero yo no les puedo hablar como espirituales, porque entre ustedes hay disensiones. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo tengo que tratarlo a ustedes como niños. Ustedes no son espirituales porque en ustedes hay división. Ahora, yo te pregunto, si Pablo viniera hoy en día a la iglesia de hoy en día, que lo que más hay es división, ¿qué tú crees que Pablo le dijera? En el colador no quedan como espirituales. Pero óyeme, porque oye, Pablo le dice, ustedes están diciendo uno que de Pablo y el otro que de Apolo, y por eso Pablo le dice, ustedes no son espirituales. Imagínate ahora que hay muchos que porque tú y yo no tenemos la misma doctrina, yo te odio, te detesto, te maldigo, te maltrato, te rechazo. Muy fuerte. Entonces no me hables a mí de que tú eres espiritual cuando el fruto del Espíritu, Wow. cuando el conocimiento de Dios no está evidente en tu conducta. Entonces, el hombre espiritual tiene mente de Cristo. Cuando Pablo mismo en la carta a los Corintios, capítulo 2, que le dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Entonces, espiritual no es tan sala hablarle lengua. Espiritual es vivir según Cristo. Ok, vamos a desmontar una idea con una simple pregunta. Así el que está siguiendo los pasos de esta revelación y dice, no entiendo para que no haya confusión, porque lo del Espíritu todo es claro. Amén. Si una persona habla lenguas, manifiesta los dones, danza, pero maltrata a su esposa, la golpea, la No maltrata, es espiritual. ¿es un hombre espiritual? No es un hombre espiritual. Puede ser un hombre con dones, porque Pablo menciona los dones. Sí, exacto, activo. Puede tener los dones. Y Dios no va a dejar de saciar la necesidad de alguien porque tú tengas una mala conducta. Tú y Dios se entenderán después por tu mala conducta, pero tú no estás siendo guiado por el Espíritu Ahora viene de Dios. la pregunta más peligrosa, porque es viceversa. Un hombre que quizás no está hablando en lengua, todos los lados, pero es un hombre que vive una vida de oración, de intimidad, responsable. Nadie tiene por dónde señalarlo y tampoco Dios le hace juicio. Amén. ¿Este hombre es un hombre espiritual o porque no manifiesta dones públicos es un hombre que todavía no es espiritual? Es un hombre espiritual porque manifiesta el fruto del Espíritu. Hablamos de Simeón, acabamos ahora. Sí. ¿Y cómo era Simeón? Justo, piadoso, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ay. Entonces hay que poner un estándar de diferencia entre lo que es espiritual, un hombre espiritual. Ahora vengo con otra pregunta, sí, porque estamos desmontando dioses psicológicos. Oye, Claro. ¿qué pasa? ¿Hay posibilidad en que un hombre que opera en los dones, pero tiene malas acciones ante la gente, el hombre del que hablé al principio, sea salvo? Bueno. Maltratando, insultando, Bueno. pero el hombre está resucitando muerto, parando al paralítico, talita cumi. Jesucristo dijo que en aquel día dirán en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, libertamos al cautivo, pero él no los conoce. Y Jesucristo dice, hablando con el Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si tú no tienes un conocimiento de Dios, tú no vas a vivir según ese conocimiento. Si tú no tienes la mente de Cristo, tú no vas a vivir como Cristo. Y si tú no vives como Cristo, aunque operen los dones, manifiesten los dones, tú no eres espiritual y Él se va a tomar a sí mismo. Alguien que tiene esa conducta no es Cristo.
O sea, hay gente que tiene los dones, habla las lenguas, pero como Cristo no está en ellos, el día que Cristo venga, ellos se quedaron. Porque no se encontró en ellos. No se encontraron. Entonces, te soy sincero, yo crecí en la iglesia y he visto tantas malas conductas. En la iglesia hay de todo. Yo hice un tema sobre eso una vez. En la iglesia, ministro, hay de todo. Lo que pasa es que la iglesia se ha preocupado por guardar su imagen. Y por ser religiosos. Cuando digo ser religioso es cumplir con ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Pero no está cumpliendo con tener una relación con Dios, con conocer a Cristo, vivir a Cristo y reflejar a Cristo en su conducta. Y esto ha creado una ansiedad en esta generación. Claro. Una ansiedad de que para yo estar en el nivel espiritual que me coloca cerca de la salvación, necesito operar en dones, en lengua, en poder, power, necesito estar en los niveles. Pero sin embargo, el Señor me reveló algo una vez mientras estaba en mi intimidad con Dios, y era que Él me dijo que a Él le interesa más yo que usarme. Claro. Cuando el Señor me reveló esto, y dije, no, esto está fuerte. Pero la gente piensa que a Dios le interesa más utilizarnos que tener una amistad con nosotros. Y es al revés, Él prefiere tener una amistad con nosotros que utilizarlo. Por eso hay personas que no están siendo usados, no es porque ellos no tengan el potencial. Lo que pasa es que Dios entendió que el día que sean usados le va a pasar como aquello, que van a decirle, echamos demonios fuera en tu nombre, pero no conocieron, no tuvieron una relación con Dios. Es así. Pero mira, por ejemplo, cuando Jesucristo es bautizado, dice el Señor, Dios hablando, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Sí. Aquí no dice, este es el hombre que va a revolucionar. Este es el hombre de la unción. Este no es el hombre de la unción, este hombre está lleno del Espíritu. Él no dice, voy a resucitar, no, dice, en el cual yo me complazco. Primero dice, es mi Hijo. Wow. Y segundo, yo me complazco en él. Entonces, esta debe ser la característica de un hombre de Dios. Que Dios se complazca en él, que sea guiado por el Espíritu. Ay, o sea, que se puede decir así. Tú hablas lengua, echas demonios fuera, pero el Señor no se complace de ti. Ahí hay problemas. Wow. Es así, varón. Ahí hay problemas. Es así, porque donde hay mala conducta no está guiando el Espíritu de Dios. Y creo que puede existir un equilibrio. Voy a aclarar algo, porque así no quiero que tengan la expectativa de, ok, voy a ser santo, voy a ser puro, pero no voy a manifestar los dones, no voy a hacer que me pierda. No, usted puede ser un hombre íntegro, pero el trabajo debe ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No procurar los dones primero mientras maltrato a mi esposa. No, dejo de maltratar a mi esposa, me vuelvo un hombre de bien en la sociedad y puedo seguir operando en los dones. Pero el don principal, el poder principal que la gente debe tener en cuenta sobre mí es que soy un hombre de bien. Porque cuando soy un hombre con testimonio, sin tener que levantar un muerto, la gente quiere seguir al Cristo que yo le sirvo. Es así. El que no tiene testimonio necesita dones. Si soy un reflejo del amor y de la gracia de Dios, la gente va a seguir, va a buscarme. El que no tiene testimonio necesita dones para que la gente diga que Dios está con él. Amén. Pero el que tiene testimonio sin levantar un muerto, ya la gente promulga y profesa. Ese es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Entonces ahora añádele a ese hombre de Dios completo y realizado dones. Ese es el punto. Por eso decía ahorita, número 1, guiado por el Espíritu. Número 2, fruto del Espíritu. Porque entonces cuando tú eres íntegro, cuando tú eres guiado por el Espíritu, los dones se activan en ti y son efectivos. Porque los dones son para nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees y eres guiado por el Espíritu y tienes dones de parte de Dios, la manifestación de Dios en tu vida será evidente. Quizás tú no tengas el don que tiene el varón de predicar, de profetizar, de ministrar, pero tienes quizá el don de orar por alguien y sea sanado, de dar un consejo, de dar un abrazo, pero que algo de ti pueda ministrar a la gente de lo que Dios haya puesto sobre ti. Wow, esto está fuerte. Entonces, el hombre espiritual tiene inteligencia espiritual. Pablo dice, yo desde que sé, dice en una de sus cartas, desde que yo sé que ustedes le sirven a Dios, yo quiero que Dios los llene de inteligencia espiritual. Hay gente sirviendo que todavía no la tiene. No la tiene. ¿Por qué Pablo dice que Dios se la dé? Sabiduría espiritual, la gente no tiene sabiduría espiritual. Wow. La gente no tiene. La Biblia habla de bendiciones espirituales. Ahora, ¿cuándo te he escuchado a un ministro desglosar lo que es bendiciones espirituales?
o inteligencia espiritual. Tú no la escuchas, tú sí escuchas hablar de los dones, de la manifestación y todo eso es parte de nosotros. Yo digo, desde que tú te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ti. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese es lo primero. Lo segundo es la unción, los dones y la manifestación de Dios en ti, van a ser evidentes. Wow, Van a estar sobre ti. muy fuerte. Ahora, ¿dónde entra la parte de nosotros? Crucificarnos a Cristo. Amén. Que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué está el Espíritu de Dios? Para guiarme a toda verdad y justicia. Sí. No ni siquiera dice para que tenga un buen ministerio. Dice para ser guiado a toda verdad y justicia. Y en la iglesia lo que menos tú encuentras es justicia. Lo que menos tú encuentras es misericordia. Entonces, yo te decía ahorita, si Pablo viniera ahora y empezara a confrontar la iglesia, ¿qué tú crees que pasara? Si él le decía, ustedes dicen que son de Pablo y de Apolo, ustedes son carnal, imagínate ahora. ¿Qué dijera Pablo? Yo creo que Pablo lloraría, moriría de una depresión. ¿Cuántas cosas le diría Pablo a nosotros, hoy en día a nosotros? Porque todos estamos siendo transformados, pero la diferencia es que cuando nosotros nos sometemos a Dios, queremos ser guiados por Él, tratamos de sujetar nuestra carne. No es que somos perfectos, no es que somos santos. Ahora buscamos ser guiados por el Espíritu. Nosotros vamos a tener que hablar en una ocasión de cómo ser guiados por el Espíritu. Porque la gente está siendo guiados por vientos doctrinales y por conceptos de hombre. Un nombre está guiando masas. ¿Cómo así? Me hago famoso en un tipo de liberación o de manifestación y ya todo el mundo me sigue. Ese es el hombre de Dios en este tiempo. Pero así se han levantado en diferentes naciones, diferentes países, hombres con niveles de revelación o de manifestación. Y la gente sin querer tergiversa el objetivo principal, que es la salvación, y se hace ídolo de un hombre. Y sin darse cuenta, no están adorando un cuadro, peor, están adorando a un hombre. Entonces también existe la idolatría en el Evangelio. Entonces, los hombres que nosotros tenemos por espirituales y por hombres de Dios ni siquiera se pueden cuestionar en su conducta, en su vida, en lo que hacen o dejan de hacer. Wow. Entonces, ¿por qué tú no puedes cuestionar a otro hombre? Porque tú no lo puedes filtrar según la vida de Cristo. Muy fuerte. Entonces, no me digas que tú eres espiritual. Le tenemos miedo a esa hoja, porque el problema es que si dicen que yo soy hijo tuyo, o que soy hermano gemelo tuyo, y traen una foto, ese es el hermano gemelo de Jesús, tráiganlo, y lo ponen ahí, pero no se parecen, no es lo mismo. Entonces en el mundo espiritual eso es lo que está pasando, hay una foto ahí, y a todos nos van poniendo en filitas, no es igual, no es lo mismo. Entonces todo el mundo dice que sí, que yo soy igual, yo hablo como él, pero no tiene su visión. Entonces, o si no, yo me parezco a él en el físico, pero no habla como él. Entonces hay un problema, que en algo estamos desencajados. Estamos diciendo que nos parecemos a Jesús, pero nuestras acciones hacen que estemos muy desvinculados, nos parecemos al otro. La gente habla mucho del fuego extraño, de los sacerdotes que fueron a presentarse ante Dios. Y en ese contexto histórico, ellos tenían la vestimenta. ¿El fuego quema? Tenían el llamado, sí. Tenían el propósito de Dios, tenían el conocimiento, pero Dios dijo de una forma y ellos lo hicieron de otra. Por el hecho de cambiar la receta, la esencia de lo que Dios mandó, ¿qué pasó? Fueron consumidos. Entonces la iglesia tiene que entender que de nada vale hacer tanto si no estamos cumpliendo con lo que el Espíritu de Dios nos manda hacer. De nada vale que nos sigan profetizando cuando no estamos haciendo nada con esa palabra profética. De nada vale que nos sigan declarando unción, gloria de Dios, manifestación, que nos digan tantas cosas y al final nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado a cumplir. Porque nosotros hemos complicado el evangelio. Nosotros hemos sido lo que nos hemos complicado porque queremos llenar un estándar, un estatus. Y Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero nosotros decimos que no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos llenar nuestros requisitos, nuestras expectativas. Que nosotros ahora queremos tomar la posición, porque Él dice, mi yugo es fácil, ligero mi carga. Pero hay una parte que me llama la atención, que es la que desvincula a todo líder, profeta, pastor, de querer quitarle carga a gente. Él dice, venid a mí, todo el que está cargado. Y es a Él que debemos ir. Él es el que se encarga de las cargas. Nadie puede intentar crear métodos para quitarte cosas. Él es que hace ese trabajo. Amén, es así. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esto, los líderes. Hay una parte que, aunque por más profundo conocimiento que tengamos, le va a corresponder a Jesús. Porque nadie puede entrar en el alma de una persona
ni entrar su espíritu dentro del espíritu de otra persona para quitar, para desinstalar. Hay cosas que es el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo que lo va a hacer. No tenemos el poder nosotros de cambiar a otra persona. Le hice una pregunta a alguien. El Señor me dio el privilegio de hacer una actividad evangelística. Y en esa actividad se arrepintieron prostitutas, se convirtieron travestis. Eso fue glorioso. Pero alguien supo de esa actividad y hizo un evento, se acercó a mí y me dijo, wow, el evento que hice también se dio poderoso. Y yo le dije, ¿qué pasó? Cuéntame, porque a mí me gusta la manifestación del poder. Ay, ahí todo el mundo estaba hablando lengua, ahí todo el mundo estaba profetizando, ahí había un fuego, danzaron como 400 personas. Eso era un fuego impresionante, pero le hice una pregunta que provocó tristeza en ambos. Le dije, ¿cuántas almas se salvaron? Se salvaron. Y hubo silencio. Entonces, decíamos ahorita, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Entonces, tú diste en un punto muy clave. Se están desviando del propósito central, que es la salvación. Amén. Jesús, por donde pasaba, más que milagro y manifestación, dejaba salvación. Incluso había milagros que él decía que primero proclamaba la salvación sobre la persona, dando a entender que lo más importante del mundo es la salvación. El hombre espiritual produce salvación. Es así. No a través de los dones. Eso es un medio, uno de ellos. Amén. Pero más que eso, a través de su estilo de vida produce salvación. Amén. Hasta en su misma familia. Hay personas que no pueden predicar a sus familiares porque dicen, no, tú tienes que convertirte tú primero antes de venir a dar. Tú eres un hijo del diablo, igual que yo. Y aquí en Dominicana se lo dicen así mismo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionas el tema de la salvación, Pablo, cuando habla del hablar en lenguas, ¿qué dice? Que cuando entre alguien en medio de la conversación, lo que hay en su corazón sea revelado, y el que está hablando en lengua, está profetizando, diga lo que hay en el corazón de ese, y cuando escuche, el Espíritu quebrante a esa persona. Ese es el fruto. Los dones son herramientas para nosotros saciar necesidades, para traer salvación, para traer bendición a la gente. Los frutos no definen quién yo soy. El ministerio no define quién yo soy. Que yo te decía ahorita que el Dios Hijo de Cristo. Ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. No comenzó a mencionar lo que iba a hacer. Mencionó lo que Jesucristo representaba para él. Su Hijo, en el cual él se complacía. Y eso es lo que Dios busca. Gente que realmente quiera ser guiado por el Espíritu, capacitado, enseñado. Gente que quiera vivir según Cristo. Por eso nos dejó ese patrón. Entonces, si nosotros no tratamos de alcanzar ese patrón, vamos a olvidarnos de los prototipos que tenemos, del hombre religioso espiritual que conocemos, porque entonces todo lo que estamos haciendo va a ser en vano. Mira esto que el Señor me reveló, me iluminó. Yo iba caminando y vi una mata muy grande, un árbol. Era de mango. Amén. Fruto que se da aquí en República Dominicana. Y cuando estoy viendo el árbol, estoy contento porque tiene muchos frutos. Es un árbol frondoso, grande. Pero cuando miro las raíces del árbol, está del lado de una casa grande y está rompiendo la pared de esa casa. Amén. Y el Señor me dijo, así hay personas que están en mi viña, que están en el ministerio, que están en mis caminos, que están dando fruto, pero están derribando la iglesia. Ay, 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 qué poderoso es eso. Ellos tienen dones, se sanan a los enfermos, amén, pero están haciendo daño con falsa doctrina, con falsa idea, o con su testimonio, como hablamos ahorita. Amén, es así. Yo estoy entendiendo que el hombre espiritual, a través de esta palabra, va más allá, es más profundo que alguien se levante de una silla de ruedas o que te escuchen hablando lengua. Es así, es así. El hombre espiritual tiene una relación muy íntima con Dios. Y esto es visible hasta en su forma de ser. Amén. Un hombre espiritual no lo podemos deducir por lo que estemos viendo en manifestación. Algo que me llama la atención es que la Biblia dice como que el Espíritu da testimonio de nosotros. Por eso hay inconversos que yo he visto que hombres que son usados por Dios le quieren imponer la mano y ellos no quieren. Esto está fuerte porque parece que en este tiempo es discernible cuando alguien no es de Dios, aunque esté portando los dones que Dios puso en un principio en esa persona. Es así. No sé si quiere aportar algo, nos vamos y vamos a hacer una oración por la audiencia. Amén. Para que sean bendecidos. Nada, es eso, es el plan, es el propósito, es la voluntad de Dios, que aprendamos a ser guiados por su Espíritu. Para eso lo envió, para que nos guiara a toda verdad y toda justicia. Usted quiere ser espiritual, conozca a Dios, conozca su palabra, viva según lo que Cristo enseña. Wow. Procure conocer al Espíritu de Dios, no las emociones que presentan por las redes. No procure ser usado, procure conocer a Dios.
Dios mío. Que todo lo que hay en usted de parte de Dios va a explotar, se va a expandir, se va a ensanchar cuando usted conozca al Espíritu de Dios. Bueno, esto está fuerte, señora. Vamos a hacer una oración por la Amén. audiencia. Una oración. Amén. Gracias, Dios. Yo sé que nos has hablado, yo sé que tu presencia, tu poder, tu manifestación ha estado, Dios, a través de estas palabras. Pedimos, Dios, que ellas sean semillas en terrenos fértiles que estén escuchando, Dios, estas palabras, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Que aprendamos a ser guiados por tu Santo Espíritu, Dios. Tú eres el que prometiste a nosotros, tu Espíritu que nos guiará a toda verdad y toda justicia. Es tu anhelo, es tu deseo que seamos guiados por ti. Que aprendamos a conocerte, a entenderte, Dios. Te pido por esa audiencia que está ahí, Dios, porque cuando tu Espíritu nos guíe, seremos sanados, seremos libertados, seremos transformados, y tú podrás moverte con libertad según tu voluntad, que es agradable y perfecta, Dios, según tu amor, tu misericordia, tu gracia transformadora, que restaura. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Dios, suple sus necesidades espirituales, físicas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios. Bendigo ese pueblo que se conecta, que escucha, que quiere, que le interesa a Dios conocerte y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Y recuerde que el resultado final del hombre espiritual no es que va a traspasar las paredes ni va a levitar, Amén. sino que el día que Cristo venga, aunque Él muera, será salvo. Amén. Así que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Esto quiere decir que si no eres cristiano, te arrepientas, lo busques. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana. ¿Cómo las personas pueden seguirte en las redes? KJ Cruz en Facebook. Hasta ahora es eso amén. lo que tenemos. KJ Cruz Amén. en Facebook. En Ok. Facebook. Dios te bendiga y Dios te guarde.